Con este tema seguimos abordando la descripción de la región del miembro inferior. Hemos visto la descripción del esqueleto del miembro inferior, coxal, fémur, rótula, tibia, peroné y el esqueleto del pie. En región glútea se estudian los músculos, todos los músculos de la región glútea, y se estudian también los vasos y nervios que discurren por esta región, algunos dando inervación y otros dirigiéndose al muslo y a todo el miembro inferior, como es el caso del nervio ciático. Veremos a los tres músculos glúteos, músculo glúteo mayor, músculo glúteo mediano, músculo glúteo menor, al músculo tensor de la fascia lata, que se describe como los músculos glúteos. En algunos textos se ha planteado que este músculo tensor de la fascia lata son fibras o fueron fibras del músculo glúteo mediano que se desprendieron de él y que se desplazaron hacia la región anterolateral de la región glútea. Cuando, según los evolucionistas, cuando el individuo se adoptó la posición bípeda. Luego veremos a los músculos profundos de la región glútea. Estos están cubiertos por el músculo glúteo mayor, que se conocen como los músculos rotadores laterales del miembro inferior o músculos rotadores del muslo. En esta lista tenemos al músculo piramidal de la pelvis, al músculo obturador interno, al músculo gemelo superior, gemelo inferior, el músculo cuadrado femoral y el músculo obturador externo. Vamos a comenzar con la descripción del músculo glúteo mayor. Esto lo haremos siguiendo el mismo esquema que hemos usado para la descripción de los músculos en el miembro superior. Vamos a hablar del origen, vamos a hablar de la inserción, la inervación y la acción. En cuanto a la inervación en general de los músculos de esta región, excepto el músculo tensor de la fascia lata, excepto el músculo obturador externo, todos son inervados por ramas del plexo sacro. El músculo obturador externo está inervado por una rama del plexo lumbar, que es el nervio obturador. El resto de las masas musculares de esta región están inervados por una rama nerviosa del plexo sacro. En cuanto al origen del músculo glúteo mayor, vemos en esta imagen, es el músculo más desarrollado, el más voluminoso de la región glútea. También en algunos libros, como en esta imagen, le llaman glúteo máximo. Es el otro nombre con el que se conoce. Esta imagen nos permite ver que el músculo glúteo máximo o glúteo mayor cubre a la mayoría de los músculos de la región glútea y cubre parcialmente a este músculo que tenemos aquí, que es el músculo glúteo mediano, y este que tenemos en la zona lateral es la pequeña masa muscular del músculo tensor de la fascia lata. ¿Qué tenemos del origen de este músculo? Tenemos que se origina del extremo posterior de la cresta ilíaca. Sabemos que esto es la cresta ilíaca del coxal. Se origina del extremo posterior de la cresta ilíaca, se origina de la cara lateral o cara glútea del hueso coxal, en el área que existe por detrás de la línea glútea posterior. Tenemos que recordar esta imagen del coxal en su vista lateral, y esto que estamos observando aquí corresponde a la línea glútea posterior. En toda esta área se origina el músculo glúteo mayor. Por eso nos dicen, se origina en la cresta ilíaca, en el extremo posterior de la cresta ilíaca, se origina en la cara glútea del coxal
en el espacio que existe por detrás de la línea glútea posterior. También tiene origen en la cara posterior del hueso sacro y en los ligamentos que unen el sacro con el ilion, que le llaman ligamentos sacroiliacos posteriores. Así que en resumen, el glúteo mayor se origina del extremo posterior de la cresta ilíaca, de la cara glútea del coxal por detrás de la línea glútea posterior, se origina de la cara posterior del sacro y de los ligamentos sacroiliacos posteriores. Estos ligamentos refuerzan la articulación sacroilíaca. En cuanto a la inserción, tenemos que las fibras de este músculo se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, insertándose en la fascia lata. La fascia lata es esta estructura que vemos aquí. Esta estructura es la fascia lata. Ahí estamos observando que las fibras superiores de este músculo se insertan en la fascia lata y las fibras inferiores y las fibras más profundas de la región inferior se insertan en la tuberosidad glútea del extremo superior del fémur. Inserción, repito, se inserta en la fascia lata y en la tuberosidad glútea del fémur. Acción. Este músculo actúa pobremente al caminar. Se contrae muy poco cuando caminamos. Este músculo actúa cuando se requiere fuerza. Cuando corremos, cuando saltamos, cuando bailamos, cuando subimos escalones. Y también estando en posición anatómica, extiende el muslo y extiende el tronco, participa también en la extensión del tronco. Esto ocurre cuando uno flexiona el tronco al recoger algo que se le ha caído. Estando el tronco flexionado, este músculo participa en la extensión del tronco. Inervación, nervio glúteo inferior, rama del plexo sacro. Luego tenemos al músculo glúteo mediano. En esta imagen se ha resecado al glúteo mayor. Han cortado, esto es parte del glúteo mediano, lo han seccionado aquí con la intención de ver al músculo glúteo menor. Y aquí tenemos el tendón de inserción seccionado también, el tendón de inserción del glúteo mediano, que observamos que se está insertando en el trocánter mayor del fémur. Origen del glúteo mediano. Se origina en la cara glútea del coxal, del ala del ilion específicamente, en el espacio que existe entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Voy a señalar inicialmente la línea glútea, esta es la línea glútea posterior y esta es la línea glútea anterior. En este espacio, ahí se origina, en todo este espacio, se origina el músculo glúteo mediano. Inserción, se inserta en la cara lateral del trocánter mayor. Voy a describir la acción y la inervación del glúteo mediano conjuntamente con la acción del glúteo menor, dado que tienen el mismo origen, los dos se originan en la cara glútea del coxal, tienen la misma inserción, los dos se originan en el trocánter, los dos se insertan en el trocánter mayor y tienen por ende la misma inervación. Si comparten estos tres elementos, es lógico que los músculos glúteo mediano y glúteo menor tengan la misma acción. Entonces, voy a describir primero el origen y la inserción del glúteo menor y luego hablo de la acción e inervación de estos dos músculos, del glúteo mediano y el glúteo menor. El músculo glúteo menor se origina en la cara glútea del coxal, en el espacio que existe entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Esta
es la línea glútea inferior y esta es la línea glútea anterior. En todo este espacio se origina el músculo glúteo menor. Cuando uno estudia el área de origen de estos tres músculos en esta cara glútea del ala del ilion o del coxal, a uno le cuesta un poco entender por qué hay un área mayor de origen en esta superficie para el glúteo menor, siendo que el músculo que tiene mayor masa muscular es el glúteo mayor. Pero recordemos que el glúteo mayor no solamente se origina en esta área, sino que también tiene origen en la cara posterior del sacro y en los ligamentos que unen el sacro con el ilion. Así que esto nos permite entender por qué el glúteo mayor, siendo de mayor masa muscular, tiene en este hueso específicamente una pequeña área de origen, pero no solamente se origina aquí como lo hemos visto. Entonces vuelvo al origen del glúteo menor. Se origina en la cara glútea del coxal, en el espacio que existe entre las líneas glútea anterior y línea glútea inferior. Su inserción se inserta en la superficie anterior, en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Acción de los músculos glúteo mediano y menor. Estos dos músculos, contrario al glúteo mayor, actúan activamente durante la marcha, cuando caminamos. Estos músculos deben de contraerse, glúteo mediano y menor, para estabilizar la pelvis cuando el miembro que va avanzando hacia el frente, hacia adelante al caminar, abandona la superficie del suelo y avanza hacia el frente. Si es el miembro inferior izquierdo el que va avanzando hacia el frente, se contraen los músculos glúteo mediano y menor del lado derecho para estabilizar la pelvis. Esta acción es importantísima durante la marcha. También estos músculos son rotadores mediales del miembro inferior y son abductores, son separadores del muslo o del miembro inferior. Inervación, nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior es este que estamos observando ahí en amarillo, y a la par de él en rojo vemos cortadita a la arteria glútea superior que acompaña al nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior es rama también del plexo sacro. Luego tenemos el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo se origina del extremo anterior de la cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Tiene un vientre muscular pequeño de 8-9 centímetros. Y luego se continúa con esta banda fibrosa, una aponeurosis, una fascia amplia que se ubica en la superficie lateral del muslo y que desciende a insertarse al cóndilo lateral de la tibia. Dado que se extiende desde la cresta ilíaca hasta la tibia, a esta estructura que le estamos dando el nombre de fascia lata, por su extensión que abarca la cresta ilíaca hasta la tibia, le llaman también cintilla iliotibial. Ese es el otro nombre de la fascia lata. La acción de este músculo tensor de la fascia lata es que estabiliza la rodilla y también tiene una acción muy débil, flexora del muslo sobre el abdomen. Flexiona débilmente
el muslo sobre el abdomen y estabiliza por medio de la fascia lata la articulación de la rodilla. Inervación, nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Pasamos a la descripción de los músculos, yo diría profundos de la región glútea. Están cubiertos por el músculo glúteo mayor o glúteo máximo. Aquí lo vemos al glúteo mayor seccionado. Este músculo cubre a estos músculos rotadores laterales del miembro inferior. Toditos ellos realizan rotación lateral del miembro inferior. Tenemos aquí al músculo en este grupo de rotadores laterales del miembro inferior. Esa acción no deben de olvidarla de este grupo de músculos que tenemos en esta lista. Todos ellos son rotadores laterales del miembro inferior. Tenemos en este grupo al músculo piramidal de la pelvis, al músculo obturador interno, al músculo gemelo superior, músculo gemelo inferior, músculo cuadrado femoral y músculo obturador externo. De esta lista, los dos primeros, el piramidal de la pelvis y el músculo obturador interno, se originan en la cavidad pélvica. Recordemos que la cavidad pélvica es el espacio que está protegido por los dos coxales en la región anterolateral y el sacro y el coxis formando la pared posterior de esta cavidad pélvica. En la cavidad pélvica, para que nos entendamos, se alojan los órganos pélvicos, los genitales internos, masculino y femenino, útero, vagina, ovarios, trompa. En la mujer, en el hombre, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, conducto eyaculador. En ambos sexos se aloja la vejiga y el recto. Esa es la importancia de la cavidad pélvica. Para el tema que estoy desarrollando, el músculo piramidal de la pelvis se origina de la cara anterior del sacro y el obturador interno se origina dentro de la cavidad pélvica de una membrana que cierra este agujero, que es el agujero obturador. Esa membrana tiene una superficie interna que está dirigida hacia la cavidad pélvica y una superficie externa que está dirigida hacia la región pudenda, a la región femoral, hacia afuera. Entonces, de la superficie interna de la membrana obturatriz, dentro de la cavidad pélvica se origina el músculo obturador interno. Vamos a pasar a describir a estas masas musculares. En primer lugar, al músculo piramidal de la pelvis. Como he dicho, el piramidal de la pelvis se origina de la cara anterior del sacro en este espacio. Se origina de los cuerpos vertebrales del hueso sacro S2, S3 y S4. En esta región. Desde este origen, el piramidal de la pelvis abandona la cavidad pélvica a través de esta escotadura llamada escotadura ciática mayor, que en esta otra imagen tenemos la escotadura ciática mayor bien clara. A través de esta escotadura ciática mayor abandona la cavidad pélvica el músculo piramidal y aparece en la región glútea al dirigirse a insertar a la cara interna del trocánter mayor, a la cara medial o interna del trocánter mayor del fémur. Aquí podemos observar, esto es parte de la escotadura ciática mayor. Aquí tenemos la espina ciática y esto que tenemos debajo de la espina ciática es la escotadura ciática menor. A través de la escotadura ciática menor pasa el músculo obturador interno. Por eso es imperativo cuando uno estudia los huesos quedar bien claro
de sus detalles anatómicos, porque luego estos detalles son utilizados para hacer las descripciones de masas musculares, de arterias, de nervios, etc. Recordemos que en el coxal habíamos dicho que la espina ciática separa la escotadura ciática mayor por arriba de ella, y por debajo de la espina ciática tenemos la escotadura ciática menor. En este momento estoy diciendo que el piramidal de la pelvis abandona la cavidad pélvica a través de la escotadura ciática mayor, y el músculo obturador interno abandona la cavidad pélvica al atravesar la escotadura ciática menor. Observemos que la escotadura ciática menor se ubica exactamente entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática. Luego vamos a describir a los músculos gemelos. El gemelo superior se origina en la espina ciática y el gemelo inferior en la tuberosidad isquiática. Entonces tenemos, repito, el músculo piramidal de la pelvis se origina de la cara anterior del sacro, de los cuerpos vertebrales S2, S3, S4, abandona la cavidad pélvica a través de la escotadura ciática mayor y se inserta en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Acción: rotador lateral del muslo, y es separador, es abductor del muslo o del miembro inferior. Inervación: nervio del piramidal de la pelvis, rama del plexo sacro. Músculo obturador interno se origina de la superficie interna de la membrana obturatriz, que se ubica en el agujero obturador del coxal, y de la superficie interna de las estructuras óseas que rodean, que forman el agujero obturador, de esta superficie. Luego abandona la cavidad pélvica a través de la escotadura ciática menor y se inserta, como estamos viendo aquí, este es el músculo obturador interno, ese es su tendón, se inserta en la cara interna del trocánter mayor del fémur. El gemelo superior se origina de la espina ciática y su tendón de inserción se une al tendón del músculo obturador interno. El gemelo inferior se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta uniéndose al tendón de inserción del músculo obturador interno. Ahí lo estamos viendo. Vemos al tendón del obturador interno y a este tendón se une el tendón del gemelo superior y el tendón del gemelo inferior. Debemos de entender que es la relación que tienen estos dos pequeños músculos, que son muy parecidos, por eso le llaman géminos, son músculos gemelos. El hecho de que uno recibe el nombre de gemelo superior es porque se encuentra por arriba del obturador interno, y el otro se llama gemelo inferior porque se ubica por debajo del obturador interno. El nombre de gemelo superior y gemelo inferior es por su relación con el músculo obturador interno. La acción de estos tres músculos, hablamos de acción conjunta del obturador interno y de los dos músculos gemelos, porque al final sus tendones de inserción se unen, por tanto tienen una acción conjunta. Son rotadores laterales del miembro inferior o del muslo y son separadores, abductores. Inervación: el músculo gemelo superior y el músculo obturador interno están inervados por el nervio del obturador interno, rama del plexo sacro. Y el músculo gemelo inferior está inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral. Hablando del músculo cuadrado femoral,
recibe este nombre por su forma cuadrilátera. Recordemos que cuando hablamos del extremo superior del fémur, en esta cresta que une el trocánter mayor con el trocánter menor, habíamos descrito el tubérculo cuadrado. Y estamos viendo ahora, vamos a escribir que la inserción del músculo cuadrado femoral exactamente en la cresta intertrocantérica, y por eso el tubérculo que se observa ahí le llaman tubérculo cuadrado en alusión a la inserción del músculo cuadrado femoral. Origen, la imagen es elocuente. Todo esto que tenemos aquí es la tuberosidad isquiática. El cuadrado femoral se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta intertrocantérica. La acción de este músculo, la que no deben de olvidar, es rotador lateral del muslo o del miembro inferior y es aproximador, es aductor del miembro inferior o del muslo. Inervación, nervio del cuadrado femoral, rama del plexo sacro. Para poder ver el músculo obturador externo, que es el último que nos toca describir en este grupo, tendríamos que resecar al cuadrado femoral. Hay que retirar al cuadrado femoral. Por debajo del cuadrado femoral se encuentra presente el obturador externo. El origen del obturador externo es en la superficie externa de la membrana obturatriz, y en la superficie externa de los huesos que sirven de límite al agujero obturador, en esta superficie. Desde este origen, el obturador externo se dirige a insertarse a la fosita digital o fosita trocantérica del trocánter mayor del fémur. Ese es un detalle que vimos en la cara medial del trocánter mayor del fémur cuando describimos el extremo superior del fémur. Acción del músculo obturador externo es rotador lateral del miembro inferior o del muslo y es aproximador, es aductor del muslo. Inervación, no olviden que este músculo es el que rompe la regla de la inervación de todas estas masas musculares de la región glútea, que todos ellos están inervados por ramas del plexo sacro, excepto el músculo obturador externo, que está inervado por el nervio obturador, rama del plexo lumbar. Pongan atención, comparando la inervación del obturador interno, su nervio se llama nervio del obturador interno, rama del plexo sacro. Inervación del músculo obturador externo, nervio obturador. No tiene apellido. No existe el nervio obturador externo. Sencillamente se llama nervio obturador y no es rama del plexo sacro, es rama del plexo lumbar. Al hablar de las arterias, las venas y los nervios de la región glútea, tenemos la descripción de la arteria glútea superior, la vena glútea superior, la arteria glútea inferior, que también le llaman arteria isquiática, y vena glútea inferior. Por la ley de la distribución de los vasos sanguíneos, sabemos que la arteria glútea superior se hace acompañar de sus dos venas glúteas superiores. Igualmente, la arteria glútea inferior se hace acompañar de sus dos venas glúteas inferiores. Además de esto, acompañando a estos dos vasos, tenemos a los nervios glúteo superior, aquí lo tenemos, acompañando a la arteria en rojo. Aquí tenemos al nervio glúteo inferior acompañado de su arteria glútea inferior. En esta imagen no se observan las venas glúteas superior e inferior.
Para entender esto de la clasificación de vasos y nervios glúteos superiores, vasos y nervios glúteos inferiores, tenemos que analizar la relación que tienen estos vasos y estos nervios con la ubicación del músculo piramidal de la pelvis. Los vasos y nervios que salen, que abordan la región glútea, decía salen porque ellos proceden de la cavidad pélvica. Salen de la cavidad pélvica a través de la escotadura ciática mayor, del coxal, y se ubican por arriba del músculo piramidal o por debajo del músculo piramidal. Así que los vasos y nervios que aparecen en la región glútea por arriba del músculo piramidal son los vasos y nervios glúteos superiores. Y los vasos y nervios que aparecen por debajo del músculo piramidal son los vasos y nervios glúteos inferiores. En el borde inferior del músculo piramidal, acompañando los vasos y nervios glúteos inferiores, también tenemos otros dos nervios, el nervio femorocutáneo posterior, que es este delgadito, y este otro nervio grueso, que es el nervio ciático. Para ubicar a los vasos y nervios glúteos superiores, glúteos inferiores, le han dado en llamar a este agujero que está por arriba del músculo piramidal, agujero suprapiriforme. Y al agujero que está por debajo del músculo piramidal, agujero infrapiriforme. Entonces debemos de saber que a través del agujero suprapiriforme aparecen la arteria glútea superior, el nervio glúteo superior y las venas glúteas superiores. Y en el agujero infrapiriforme se observan 5 elementos anatómicos: la arteria glútea superior, las venas glúteas superiores, el nervio glúteo superior, el nervio femorocutáneo posterior y el nervio ciático. Esa sería la respuesta a la pregunta de los elementos anatómicos que se observan en el agujero infrapiriforme. En cuanto a las arterias, tanto la arteria glútea superior como la arteria glútea inferior son ramas de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Dicha arteria es la encargada de irrigar a los órganos pélvicos, los órganos que ocupan la cavidad pélvica, y también irrigan los genitales externos y el periné. Esa es la arteria ilíaca interna o hipogástrica. De esa arteria ilíaca interna nacen las arterias glútea superior y la arteria glútea inferior, que son las encargadas de irrigar a los músculos y a la piel de la región glútea. El nervio glúteo superior es rama del plexo sacro, se origina de las raíces sacra S2, S3, S4, igual el glúteo inferior. El nervio glúteo superior, una vez que aparece en el agujero suprapiriforme, se distribuye junto con la arteria glútea superior en el espacio que existe entre el músculo glúteo menor y el glúteo mediano y avanza hasta el músculo tensor de la fascia lata. Dado que en su recorrido se ubica entre los músculos glúteo mediano, glúteo menor y avanza hasta el músculo tensor de la fascia lata, este nervio tiene la oportunidad de inervar a estos 3 músculos que he mencionado. El nervio glúteo superior inerva a los músculos glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El músculo glúteo inferior está cubierto por el músculo glúteo mayor o máximo y es el nervio que le da inervación a este músculo, al músculo glúteo mayor y a la mayor parte de la piel de la región glútea. La arteria glútea inferior da un ramo descendente que participa en la irrigación de la cara posterior del muslo. Las venas glútea superior y glútea inferior, que acompañan a las arterias del mismo nombre, penetran a la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor y terminan uniéndose a la vena ilíaca interna o vena hipogástrica.
Así que recordemos, las arterias glúteas superior e inferior son ramas de la arteria ilíaca interna y sus venas acompañantes son tributarias de la vena ilíaca interna o vena hipogástrica. El nervio femorocutáneo posterior, como su nombre lo dice, inerva la región femoral, que equivale a decir el muslo, inerva piel de la región posterior del muslo. Eso es lo que nos informa el nombre de este nervio. Nervio femorocutáneo posterior. Este nervio, acompañando al nervio ciático, en el agujero infrapiriforme, lo que aparece por este agujero desciende a la cara posterior del muslo, inervando la piel de la región posterior del muslo, y también da inervación a la piel de la región posterior de la pantorrilla. Así que el nervio femorocutáneo posterior es un nervio de inervación cutánea, inerva piel. El otro nervio que observamos en el agujero infrapiriforme es el nervio ciático. El nervio ciático se forma por las raíces anteriores de los nervios L4, L5, S1, S2 y S3. Eso significa que recibe fibras en su formación del cuarto nervio lumbar, del plexo lumbar, del quinto nervio lumbar, del mismo plexo, y 3 nervios del plexo sacro. Los 3 primeros nervios del plexo sacro, que son S1, S2 y S3. Este nervio ciático es el nervio de mayor calibre de todo el sistema nervioso periférico. No hay otro nervio más grueso que este nervio. Para que ustedes se den una idea, el grosor del nervio ciático es más o menos el grosor de su dedo meñique, del quinto dedo de la mano. Basta con que se observen el dedo meñique de su mano izquierda o derecha, y más o menos ese grosor tiene su nervio ciático. Debemos de saber que el nervio ciático recorre la región glútea, no da inervación a los músculos glúteos, no lo hemos mencionado inervando a ninguno de los músculos que hemos descrito, desciende a la región posterior del muslo y a partir del muslo inerva los músculos posteriores del muslo, luego desciende a la pierna y al pie y es el encargado de inervar a todos los músculos de la pierna y todos los músculos del pie. Este es el nervio que se ve afectado cuando se presenta una hernia de disco lumbar. La gente popularmente, cuando padece dolores a nivel lumbar con irradiación del dolor a la región posterior del muslo, la pierna y el pie, pues manejan como diagnóstico de manera popular ciática. Tengo ciática, dice la gente. Se refiere a una hernia de disco lumbar que les está afectando al nervio ciático y por tanto el malestar de dolor es a nivel lumbar. Recordemos que recibe fibra de L4 y L5 y son precisamente los discos intervertebrales que unen la cuarta con la quinta lumbar y la tercera con la cuarta, los que sufren herniación, y el disco que se encuentra entre la quinta vértebra lumbar y la base del sacro son los que sufren herniación. Estos discos se desplazan en sentido anterior y comprimen a estas raíces nerviosas que dan origen al nervio ciático. Y ahí sobreviene toda la sintomatología. Es incapacitante en algunos pacientes. Esto es lo que tenemos de la descripción de la región glútea. Espero que haya logrado el objetivo de darme a entender en la descripción tanto de los músculos como de los nervios y los vasos sanguíneos.
Gracias.